Bueno, maestro Germán Darío Pérez, muy agradecido porque me conceda este momento. Con mucho gusto. La tesis que yo estoy haciendo trata de los nuevos lenguajes sobre una misma música. Hablamos del compositor Carlos Vieco Ortiz y de Germán Darío Pérez en este momento. Las transcripciones que Germán Darío ha hecho son, entre otras, Hacia el Calvario, Lluvia de Plata, Triste y Lejano, Ruego. Cultivando Rosas. Hay versiones que has hecho para piano y voz y otras para piano solo. Son de una envergadura pianística alta, o sea, de nivel alto, porque utiliza octavas, acordes, terceras, las dos manos de modo independiente, digamos que se hace notar las tensiones en cuanto al tema armónico. Entonces, la primera pregunta: ¿cuándo pensó y por qué en reinterpretar la música colombiana desde el piano? Bueno, en este caso no tendría que hablar de las transcripciones de Carlos Vieco, sino como cuando yo comencé a componer y a hacer mis cosas, bambucos y pasillos, que al principio fueron muy tradicionales y después fueron tomando como elementos nuevos, de pronto no deliberadamente, sino que, bueno, como fui estudiante del conservatorio, como uno tiene que ver músicas de muchas partes, de muchas épocas diferentes, todo eso yo creo que le sirve a uno como, finalmente, como material para comenzar a plasmar el propio lenguaje, ¿no? Como que si tú tenés un acervo importante de material y de recursos técnicos y de todo esto, como que todo eso lo puedes poner a la hora de la verdad en las composiciones. Lo de Carlos Vieco realmente no fue una iniciativa mía, pero me pareció muy interesante hacerlo. ¿Por qué razón? Porque es un gran compositor. Ahí viene la segunda pregunta. Es que yo soy, ¿por qué cree adivino, que es hermano, importante el legado de Carlos Vieco Ortiz? Bueno, por varias razones, pero digamos las más importantes, por su riqueza melódica principalmente. Yo creo que esa es su gran fortaleza, la riqueza melódica. Armónicamente el lenguaje es un poco más sencillo y más clásico, por supuesto, y pues, bueno, más centrado en algo pues que puedes poner en un pasillo y después puedes ponerlo en otro, digamos que sí, es poco recurrente. Pero las melodías de él sí tienen su sello, tienen un sello característico y tienen un sello lindísimo, entonces es un material muy lindo para trabajar. Hay una pregunta que no está aquí, pero si tuviéramos que hablar del habla, de cómo se crean las frases en el lenguaje hablado versus las melodías de Carlos Vieco, me parece que, o sea, ¿qué comparación o qué se le ocurre? ¿Qué se me ocurre de esa relación? Que en la música vocal de Carlos Vieco existe mucho respeto por eso, por el fraseo, por el acento en donde es, porque a mí me ha dado la impresión de que las obras sin letra se les puede poner la letra y coincide donde o sea, no se desfigura la palabra, porque están hechas de 2, de 4, de 6 y de 8. Sí, exacto, es muy simétrico y los acentos van, digamos, siempre en el mismo punto, lo cual lo hace, como vos decís, muy simétrico, muy predecible y muy trabajable, muy congruente, exacto. ¿Qué opina de las nuevas generaciones respecto a la composición de música colombiana para piano? Bueno, no conozco demasiado al respecto, no sé, digamos, después de lo que he propuesto con el trío Nueva Colombia, qué otras cosas han hecho. Respeto muchísimo un personaje que ustedes tienen acá, pues el privilegio de tener, que es Juan Domingo Córdoba. Ya no estamos hablando de nuevas generaciones, como yo tampoco soy una nueva generación, no sé de ahí para atrás qué tantas cosas, de ahí para adelante más bien, o sea, más recientemente, qué se ha hecho, pero digamos que Juan Domingo me parece que es un referente muy importante. Me parece que Santiago Medina, que fue quien tocamos Besos en Bicicleta, también ha hecho cosas incluso para piano. El tipo, aparte de ser un excelente violinista, toca muy bien piano. Y es muy joven, tiene 31 años. Sí. Él es un musicazo. Sigo. Cuarta pregunta. ¿Sus obras sobre obras de otros compositores son versiones o transcripciones? Hay las dos. Existen
existen las dos. Transcripción, por ejemplo, fue lo que hice de Oriol Rangel. Hay una obra que es como la más emblemática que él compuso para piano, que se llama El Estudio de Pasillo. Sí, sí. Exacto. Entonces, digamos que siempre existió como el deseo de muchos pianistas. Que eso lo grabó Teresita también. Eso lo grabó Teresita y eso fue una transcripción mía, finalmente. Eso no existía. Oriol Rangel no dejó. Ah, no me digas. Sí, Oriol Rangel no dejó eso escrito. Entonces también la familia decía, no, es que esa obra solamente la podía tocar Oriolcito. Y entonces se quedó eso como en un mito. Y sí, los pianistas con ganas de tocar esa obra tan bonita. Entonces yo dije, bueno, un momento, aquí puede haber algo interesante y un legado bien importante. Y es dejar eso transcrito. No fue fácil, tocó echarle oreja con cuidado porque hay cosas que si uno no conoce el instrumento puede pensar que es otra cosa. Nada más el comienzo, para que penses que tiene aquí un re bemol y aquí un si de cuadro y se va abriendo. Chan, chan, sí, chan, sí, chan. ya la tengo presente. Exacto. Eso, si no conoces el recurso del piano y cómo sería, uno dice, bueno, un guitarrista lo escribiría de otra manera, mejor dicho. Entonces, creo que se hizo un trabajo importante con ese estudio de pasillo. Pero entonces, para que nos aclaremos más después en la pregunta, háganme un escueto contenido de qué es versión para usted y qué es transcripción. Porque también entonces lo que hizo Liszt y lo que hizo Brahms de las danzas húngaras. Para mí es versión. Para mí eso es versión. Transcripción, para mi gusto, es agarrar una obra como suena y transcribirla, ¡pum!, ponerla allí en la partitura. Sí, uno conoce las obras de Liszt como transcripción, pero a mí me parece que eso es más una versión de cierta obra. Y entonces cuando en el mundo de los derechos de autor, esto no está en las preguntas, pero cuando en el mundo de los derechos de autor usted eso lo pone como una versión, no se lo van a valer como una recreación que usted hizo. No, una versión yo me imagino que sí. O sea, si tuviéramos que poner eso a jugar en el mercado. Mejor dicho, yo pienso que una versión... Porque es que lo que usted ha hecho con esta música de Carlos Vieco Ortiz es, pues, en mi punto de vista y de cualquier pianista con formación, acá hay una arquitectura que es usted el creador de eso. Claro, a eso iba. Para mí la diferencia entre una versión y una transcripción es que en una transcripción, como es transcribir, no hay trabajo creativo como tal. ¿Sí? O sea, en una transcripción vos escuchás un audio y dices, ah, me lo voy a escribir tal cual, como sonó en el audio, digámoslo así. Sí. Eso, para mi gusto, es transcribir. Hay gente que transcribe, digamos, no sé, una orquesta. No, y de pronto es la confusión de la tradición. Claro. Porque en la tradición se habla es de transcripción como un trabajo creativo. Desde Liszt, con Schubert, exacto, las obras. Se habla de transcripción como un trabajo creativo. Para mí, transcripción es un trabajo sencillamente de oír y plasmar. Versión sí es un trabajo creativo, que es lo que yo considero que son mis versiones de Carlos Vieco. Sabido. Que es agarrar la obra tal cual, respetar la melodía, me parece que es lo principal, ciertos rasgos armónicos, pero volver eso pianístico, básicamente. Y eso sí es un trabajo intelectual, eso es un trabajo que tiene que ver con composición y es un trabajo que tiene que ver con qué se te ocurre. Y con el desarrollo técnico del instrumento y sí, un montón de cosas. Bueno. 5. En sus transcripciones para piano solo de Carlos Vieco Ortiz, ¿cuáles son los elementos técnicos compositivos o digamos solo algunos más relevantes? Bueno, esto lo hice hace mucho, no recuerdo muy bien, pero que yo me por acuerdo. ejemplo, yo le puedo hablar que usted en Triste y Lejano utiliza el recurso agudo para hacer la introducción y eso suenan a campanas. Sí. Después... O sea, es básicamente utilizar el recurso del instrumento como tal. Un guitarrista me imagino que también podría decir, ah, bueno, en mi guitarra yo podría hacer aquí armónicos, podría ser. Un pianista... Armónicamente, hábleme armónicamente. Armónicamente yo traté de ser un poco respetuoso, sin quedarme en los 3 grados que podía tener esto, pero sí como que los ejes yo los mantuve, siempre donde hay una tónica, yo caía a la tónica,
sencillamente utilicé algún tipo de sustituciones en algunos casos. Yo traté de buscar muchas atmósferas. Colores. Sí. Colores los busqué muchísimo, por eso, por ejemplo, me acuerdo que en Ruego, si no estoy mal, hay un juego rítmico entre 3 contra 4. Sí, es espectacular, yo la tengo en mi repertorio de bices. ¿Ah, sí? Sí, bueno, claro. chévere. Entonces todo eso hace como que al pianista le sea motivante abordar este tipo de repertorio, ¿no? Como que bueno, es acercar música tan bonita y tan bien hecha a un lenguaje más especializado, que es el lenguaje pianístico. Básicamente es eso. Y hábleme de la técnica en sus versiones sobre Carlos Vieco, de la técnica pianística. Bueno, y hay cosas difíciles, como por ejemplo, me acuerdo que hay un poco de acordes, pero que se hacen quebrados. ¿En cuáles Eso son? es Cultivando Rosas. Fa, la, do, La, sol, sol, mi, fa, fa, sol, fa. la, fa, mi, fa. Exacto, entonces eso tiene cierta dificultad, hay cosas que hay que... Dificilísimo. Exacto, y lo mismo cuando uno no tiene como la experiencia haciendo el 4 contra 3 y todo esto se vuelve como que bueno, cómo es que lo voy a estudiar y cómo voy a hacer que una mano fluya y la otra también, y que cada uno vaya como por su lado, exacto, y el balance y cómo voy a destacar la melodía, o sea, se vuelve un lenguaje mucho más complejo, pero mucho más enriquecedor para el pianista y para el público, yo creo también. Última pregunta. ¿Cuáles son sus influencias estéticas en el momento de componer transcripciones o en este caso versiones para piano de otros compositores? Eso tal vez lo dije en la primera o segunda pregunta, y es que cuando uno ha pasado por un conservatorio, y que en mi caso, cuando uno ha tenido tíos que tocan tiple, todo eso se vuelven influencias. Y todo eso se vuelve influencia no solo a la hora de hacer una transcripción o una versión, sino a la hora de componer también, como que todo ese material que vos trabajaste, si trabajaste impresionismo, si trabajaste Juan Sebastián Bach, si trabajaste sonatas de Beethoven, lo que sea que hiciste durante tu carrera, unido a esa tradición popular colombiana, esos son elementos que así no te lo propongas, vas a tener a la hora de porque hacer algo. entonces yo, por ejemplo, he observado que usted se sirve de adornos, que hablamos entonces del barroco, digamos, y después un trino es algunas tensiones que son muy cuidadas y muy prudentes, que le dan un color especial a lo que hace. Entonces, hábleme de... Usted al comienzo de este concierto, usted habló, contame, ¿cuál es tu nombre? Ricardo Pedraza. Bueno, vos sos el tiplista. Sí, señor. De Nueva Colombia. Nueva Colombia. Y vos hablaste de que a ustedes los habían considerado como el jazz de Colombia, sí, algo así. Fue... Entonces, yo quiero que nos digas un poco de manera contenida por qué te tiraste un poco para atrás en el concierto y dijiste, no es el jazz, sino que queremos mantener la tradición y enriquecer, o dijiste algo. Claro. Eso fue una corrección que incluso en una ocasión, en una conversación, uno muy joven no tiene referencias específicas, un poco lo que dice Germán, sino de muchas músicas. Entonces, pues la música, en mi caso, boyacense, mi papá tiplista, abogado, de la tradición guabinera de las veredas en Boyacá y Santander. Eso es un sonido que viene muy bucólico, muy del campo. Después uno conoce cierta tradición. O sea que más que jazz propiamente hablaríamos de fusión. Es que yo nunca lo he considerado jazz, creo que ninguna, ¿no? No, en realidad fue un apóstrofe que nos pusieron un INRI terrible para hablar mal del trabajo no me diga. en el Mono Núñez, en el año 92, cuando por primera vez participamos allí. No, entonces, la prensa decía que, mejor dicho, que le quiten el tiple, entonces que se siente uno en un cabaret, ¿no? Sí, cabaret. En Nueva Orleans, yo no sé qué cosas. Y yo decía, pero un momento, que además no tocamos en piano, sino que tocamos en un teclado. Claro, es que yo estaba ya pensando, pero vení, ellos se fueron, ganaron en un piano digital.
Sí, pero no era porque quisiéramos, sino que el piano que había era una chanda, el piano era muy malo. Entonces dijimos, no, un momento, para ir a tocar un piano vertical desafinado, maltrecho, no, yo prefiero tocar un teclado que suene bien y que no me dé sorpresas. Sí. Fue por eso, y no había entonces, eso fue una puesta en escena muy chistosa, porque no llevamos la base, entonces tocó poner el piano encima de una mesa con mantel, ¿no fue? Sí, claro. Bueno, lo salvo el mantel. No, Eso es muy importante. El mantel estaba muy bonito. No, es que él fue tocar eso. Y bueno, igual eran los 90. No, claro, es un reto que para pero ahí se la jugaron todas. Claro, finalmente. Por varias razones, qué pena, pedacita de interrumpo. Por varias razones nos la jugamos toda. En el año 92 que participamos no nos conocía nadie. Nadie es nadie. Y yo me fui con repertorio que no conocía a nadie porque todo fue compuesto por mí. O sea, todo eso estaba como recién salido del horno, entonces yo me fui allá. Y todas como, las ¿en serio, fases fueron Marciano? Instrumentales. Sí. Incluso saliendo, me acuerdo tanto, saliendo del evento que tuvimos en el concurso, me acuerdo tanto de un señor que decía que nosotros estábamos adelante 10 años estábamos avanzados de lo que era la música colombiana. Eso pues. fue el 92. Y que estábamos pues adelante de lo que estaba pasando actualmente con la música colombiana. Creo que ese fue un movimiento que desde ese momento se empezó a transformar, porque ya entró la juventud a hacer nuevas propuestas. Porque usted ahora, recuérdeme su nombre. Mauricio Acosta. Mauricio Acosta, el contrabajista de Nueva Colombia. Contrabandista de nuevos lenguajes para una misma música. Incluso escuchándolo y viéndolo hoy interpretar en conjunto con Nueva Colombia, entonces usted me hace pensar que, por ejemplo, yo hace unos 8 años recuerdo haber escuchado, o más, creo que allá en el Mono Núñez, a un grupo que se llamaba Gurrufío o algo así, de Bogotá, ¿no? Era Guafa Trío, creo que era. Excelente Y cosas que yo vi hoy, pues recuerdo hace como 15 años, no sé, mucho. Y entonces fueron ustedes los que, de todos modos, les guste o no, empezaron a hacer un camino. ¿Ustedes lo llamarían revolucionario o cómo lo llamarían en la música? Más que revolucionario, yo lo llamaría necesario. Son sucesos que históricamente pasan y a alguien le toca, no por obligación, sino a alguien, a alguien le corresponde más bien. Y yo, pues, modestia aparte, sí considero que al trío le correspondió hacer esa ruptura. Mejor dicho, alguien tenía que tomar ese riesgo. Yo no tenía nada que perder. Venga, entonces a mí me surge una pregunta. En ese momento, ¿el trío influenció a Germán Darío? No, o sea, las composiciones... Para este camino. Sí, para el camino sí, y por supuesto, bueno, ahorita... Porque después en conjuntos las cosas se van cociendo. Sí, ¿no? Se van, claro, y se van madurando y todo esto. Pues bueno, ya llevamos 30 años trabajando juntos. Yo antes de eso tenía algunas composiciones, pero digamos que un alto porcentaje de las composiciones que tengo sí son pensadas en el trío. Hay cosas para otros formatos, hay cosas para piano solo, hay formatos diferentes de cámara, pero el grueso del trabajo se hace para el trío. Eso. Entonces esta estética, cuando yo voy y la busco al piano solo, la debería de buscar es... En contexto del trío. Claro, porque si la tocas como está escrito, digamos, para el trío, si tocas el piano solo, va a haber bajos, por ejemplo, que no te suenan, o vas a sentir que hace falta el colorcito, que son los agregados, que el tiple, hermano, nunca te va a hacer un do mayor. Para Pedraza el do mayor él lo hace mi la re sol si mi la, siempre jugando con los agregados, y así siempre, o sea, nunca, cuando Ricardo puede finalmente tener un acorde al aire, baja la mano.
Alguien en alguna ocasión decía así, tocar una obra de Germán incluso se vuelve un reto técnico para los tres instrumentos, no solo para el contrabajista o incluso para el nivel, como tú lo reconoces, el nivel de dificultad del pianista, sino en trío es, para los tres instrumentos es primera división, o sea, es el esfuerzo más importante, la capacidad, no digo virtuosismo, sino la capacidad de intérprete para lograr acompasar una creación musical que está explorando una tímbrica, un lenguaje. Es maravilloso, pero es muy esforzado. Debe requerir mucho desarrollo sibarita del oído, sobre claro. todo digo yo para el pianista también, porque como el piano tiene un amplio recurso, debe ser de mucho cuidado el balance ahí terminamos, el balance con los compañeros. Yo ahorita justamente tocando, en un momento me vino un pensamiento que es cierto, y es más complicado tocar en trío que tocar solo, porque ese balance, porque es hacer esto y que entremos los tres al tiempo, es cuidarnos, cuando usted está solo, y bueno, digamos que es su responsabilidad, pero cuando usted está tocando con... Además no es solista, porque es que en un grupo tan pequeño, si fuera más amplio, sí hay un mandatuti, pero aquí no. Hay muchas cosas que... Aquí, y mira que, no sé, pues si te diste cuenta, pues me imagino que sí, es que la tendencia y lo que nosotros finalmente queremos, o lo que yo he querido como compositor y arreglista de Trío Nueva Colombia, es que sonemos como una sola cosa. Sí, es que sonemos como un instrumento. sí. Entonces los tres vamos haciendo lo mismo, los tres no lo mismo Sí, es un solo lenguaje, sino es una masita que si crece y si va, entonces crece toda, como que todo va muy, muy conducido finalmente. Eso es muy difícil, de lograr. Y lograr de pronto, cuando Mancho hace alguna retardante o algo así, que es como que va para atrás, no sé, el estar juntos no es fácil. Así ya a los años, la experiencia Sí, tanto. Hubo momentos en donde vos hacías el contratiempo en algunas de las horas que decías, joder, esto no es con 80 veces, esto es rítmica vital. Ese es un recurso muy del que lleva el compás, digamos. Sí. Yo subdivido, fracciono el ritmo de suerte que a mí se me facilita de cierta manera, no solo en mi experiencia como intérprete de tiplista, sino de manejo de la rítmica, jugar con eso, con la derecha arriba, abajo. Yo hago un tiempo muerto, un tiempo libre, entonces yo todo el tiempo estoy desacompasado si quiero. Entonces para mí es un recurso muy, digamos, de cierta manera fácil de acceder a él. Ahora, es fácil, comillas, en la medida en que un tipo de trabajo como este permite que a veces cuando estamos juntos se logran muchísimas cosas que en un recurso diferente hay que esforzarlo, hay que trabajarlo mucho. 30 años tocando nos permiten incluso con arrogancia hacer juegos de ese estilo en la conjugación del arreglo de Germán Darío en la obra de Gloria Beatriz, que es muy linda además y que tiene recurso técnico complejo para los tres. Una pregunta técnica. En el momento de que suenen los tres en un escenario, ¿ustedes cómo hacen ustedes van con sus equipos de amplificación o ya saben dónde llegan, cómo es la regulación de...? Normalmente, por rigor, digamos, en el world music o en el tema de giras y viajar, hay un backline, hay un libreto básico de qué requerimientos técnicos se tienen en tarima para el desempeño del trabajo del trío. Entonces, piano en una ubicación con un mapa, y en el plano se especifican ciertos mínimos requerimientos para el sonido de amplificación del tiple, del bajo, preamplificación, que sea. Normalmente las salas de concierto tienen unos muy buenos equipos y unos muy buenos, por ejemplo, el equipo de trabajo de esta sala me pareció de primera categoría. Hemos experimentado en el mundo, si no quieres saber, toda suerte de dificultades. El tiple, por ejemplo, es un reto de lograr amplificación. Estos lobos lo hicieron de la mejor
mejor manera. En Argentina le dicen, bueno, vamos a quitar la guitarrita. guitarrita. Eso es muy complejo a veces lograr satisfacer, pero hay un libreto primero, un plano original, con el que el trío envía antes de sus presentaciones el plano esquemático de lo que va detrás. Pero en general se puede seguir en Colombia en un auditorio habitual o es complejo. No, sí, eso varía un poco, varía, sí. pues, de acuerdo como con el capital con el que cuentan las ciudades y todo esto. Pero normalmente, además, sí es delicado, digamos, lograr especialmente un timbre adecuado para el timbre. Bueno, y para el bajo, el piano se defiende solito. Pero siempre pregando un poquito, pero normalmente se logra un buen sonido. estoy muy agradecido. Sí, si no se logra el sonido, le toca a uno acomodarse. Sí, claro. La idea es salir adelante como sea. Muchas gracias a todos A ti, por mucho las gusto, respuestas. Sí, muchas gracias. Interesante. Estoy, la verdad, me soñaba con esta entrevista. Yo pensé, si no lo logro hoy ya no me la invento. Chévere, chévere. Muchas gracias. Con mucho gusto. Un tema con lo de derechos de autor que me pareció muy interesante. Yo soy abogado y yo abordé tesis de grado sobre derechos de autor, justamente en eso, en el tema de la obra derivada. Sí. En la doctrina jurídica siempre se conoce como que en los derechos de autor, el derecho del intérprete es inferior al derecho del creador. Sí. Y como se ha comentado acá, resulta que puede en un determinado momento haber un esquema de recreación o de creación específico independiente de la obra original. En la doctrina tradicional en Colombia... Porque una cosa además es cómo se escribe eso en el contrato. Claro, claro. Pero lastimosamente nuestro sistema jurídico, que tantas fallas tiene, pues entre otras en el tema de los derechos de autor, su falla gigante es que en una sentencia del año 94 la Corte Constitucional definió por rango que la obra derivada, digamos la de un intérprete, la de un recreador, Sí. la de una transcripción con Sí. versiones, es una de menor categoría de la creación original, cosa que me parece equivocada, porque en realidad, siendo yo músico y abogado, considero que la parte creativa está indistintamente tanto en el ejercicio del intérprete como en la creación musical. Vamos a hablar de una obra de música popular. Sí. Sí, vamos a hablar de algo. ¿Tienen Por permiso? ejemplo, Luis Miguel y los Sí. boleros. Los boleros sonaron hasta los años 60 con cierto estilo, con cierta organología, con cierta forma de sonido. Sí, hasta allí una forma de sonido. Y esa música quedó en esa generación. Vieron un muchacho joven con una pinta, con un muy buen nivel artístico, con unos trabajos de arreglos, con una orquestación, y puso con elementos contemporáneos, rítmicos, batería. Como lo que se hizo con Julio Jaramillo también. Todo ese estilo de cosas. Entonces, toda esa creación musical es una recreación que le da nuevo valor al valor Pero original. ellos lo registran. Normalmente eso Tienen tiene que haber, registrar, porque si no, no harían el trabajo. hay una negociación de derechos, pero en el sistema jurídico andino prima esta otra crisis, digamos, de comprensión jurídica de si es misma entidad o es diferente entidad creativa, al punto que, por ejemplo, las convenciones internacionales de Berna, en las que hacen, digamos, los convenios internacionales sobre los parámetros de lo que es en la OMPI, en la WIPO, la Organización Mundial de la Creación Intelectual, dicen que en francés se dice a ese tipo de derecho como derecho vecino, voisin, en inglés neighbor, vecino, pero en español y en el sistema jurídico latinoamericano le ponen derecho conexo entre corchetes. Corchetes se explica en esa convención en el año 60 que era porque hay discusión entre el lenguaje, únicamente para el castellano y el latinoamericano, considerarlo como una obra principal o equivalente. Pero Sí. entonces, en el momento de registrar Triste y Lejano, si se fuera a registrar, pero que se va a poner en un disco con distribución y que sí, digamos, démosle todo lo que normalmente a veces no pasa, ¿sí? ¿Cómo se registra? Se puede registrar con otro nombre, pero
pero... No, normalmente eso se tiene que hacer con el reconocimiento de la obra original. O Triste y Lejano 2, no sé. No, y se pone que es una versión, una adaptación, transcripción. A mí no me gusta, por ejemplo, una Pero es que si crítica, ponemos versión no nos ganamos los derechos no, de reproducción sí, como en la creadores, sino como intérpretes. Sí, en la medida en la que yo sostengo o se sostiene jurídicamente que esa creación es equivalente, como lo dicen en las convenciones. Es decir, que realmente se pueda desarrollar una línea, por ejemplo, musicalmente, que no está en la partitura, también debería de soportarse, ¿o no? Claro, eso es, pero a lo que quería referirme era al tema de cuando dicen arreglo. Es una expresión absolutamente fatal al trabajo del instrumentador, que lo que hace es adaptar, poner... Sería obra derivada. Algo así, pero entonces derivada no como que no fuese menos importante que, porque incluso desde el punto de vista de los derechos de autor, ¿cómo le pone usted valor mayor o menor a la creación original, como le daban el ejemplo de Luis Miguel, de las obras de los años 60 con un público para esa época y un músico y un público masivo para los años 90 o todos los trabajos que se hizo con los boleros de Luis Miguel? Entonces ahí el tema es más económico y de discusión de derechos del conexo, de la interpretación del artista, que involucra, como tú lo dijiste en el caso de Germán Darío y su creación, recreación, una arquitectura, una formación, una serie de influencias que en el momento en el que el músico aborda en su lenguaje es prácticamente que la forma como solo él podría hacerlo. De hecho, ahí está la experiencia de cómo es el lenguaje pianístico tan diverso, pero tan rico y tan autónomo, incluso entre Juan Domingo Córdoba y Germán Darío Pérez, sobre obras que tienen un más o menos mismo lenguaje o verso, como tú lo definías, como lo mencionabas. Es decir, la música versada tiene esta forma, pero en el recurso pianístico se le da una riqueza estructural que incluso viene a ser diversa en la forma que la aborda Juan Domingo o que la aborda Germán Darío Pérez, y ellas tienen el Pero sello de entonces ambos. nosotros como intérpretes, bueno, ustedes ya veo que tienen mucha más calle en eso de cómo, supongo, entonces registrar una grabación de una obra de otro compositor, ¿cierto? No, en realidad eso es un Pero tema yo más... lo he hecho, por ejemplo. ¿Qué? Lo de Carlos Vieco yo jamás lo registré como nada, o sea, sencillamente. Bueno, eso sí vale la pena aclarar, porque claro, es un trabajo, fue un encargo que me hizo un familiar de él que vive aquí en Medellín, que se llama Jorge Marín. Él me dijo, Germán Darío, bueno, como siempre, buen negociante. Me dijo, bueno, no, listo, quédate pues con ese piano, pero entonces, no, pues yo sé que vos no me lo puedes pagar, pero entonces me lo vas a pagar en parte con trabajo. Yo, bueno, listo, ¿qué necesitas? No, hacer unas transcripciones de Carlos Vieco, y él fue el que me dio el material. Él me pasó. Él lo escogió. Él lo escogió. Tal, esta otra. Necesito de Lluvia de Plata, de tal, de Ruego, necesito una para piano y una para piano. Yo tengo en el Metropolitano de bis Lluvia de Plata y eso es... No hay mejor bis. Mándamela. Es espectacular. Después de Shostakovich, dos de Shostakovich. Para piano y orquesta. No, pero incluso para tu tesis de grado tendrá que quedar el tema como una discusión de la doctrina. Ni siquiera ese tema en la regulación de derechos de autor. Y más en nuestro sistema tan complejo y tan malo, como termina siendo Saico y Asimpro defendiendo unos derechos, haciendo unos recaudos millonarios que en realidad los artistas o intérpretes nunca ven, ni siquiera los compositores, mucho menos los intérpretes. Y esta asociación agremia a los dos y no responde por nada. Lastimosamente eso es equivalente incluso en las latitudes cercanas, en Brasil, en Argentina, en México, eso es muy jodido. Hace poquito en España hubo un poco gente en la cárcel, es decir, siempre ha habido una serie de dificultades, entonces esos temas no quedan más como para la discusión doctrinaria y están en ejecución. Eso es un vericueto que nos parece muy sutil incluso plantearlo, porque no defendemos ni siquiera las obras originales, de cierta manera, las originarias, mucho menos las derivadas. Y en la controversia que yo planteo en mi tesis de grado en la Universidad Externado de Colombia sobre derechos de intérpretes y artistas en Colombia, era eso, de que es un derecho equivalente. ¿Se puede acceder a eso? Claro, estar en el si año. Vos me das de pronto un contacto. Derechos de artistas, intérpretes. Bueno, les agradezco mucho. Con
mucho gusto.